Vamos a otro tema porque este martes 28 de marzo comenzó en Francia el juicio contra el chileno Nicolás Cepeda, imputado por la desaparición y presunto homicidio de su expareja, la japonesa Narumi Kurosaki, en la ciudad de Besançon en diciembre del 2016. Ayer comenzó esta primera instancia, ¿cierto, Michael?, en donde era una forma de presentar, ¿cierto?, las partes, todos los intervinientes, contar el caso. No hubo mucho detalle, sin embargo, en la jornada del día de hoy ya se empezaron a presentar las pruebas, testimonios que van a ser claves y relevantes para poder llegar a la verdad detrás de este enigma. Vamos a ver el titular primero para abrir esta conversación también junto a Carlos, por supuesto. Dice: Nicolás Cepeda en apertura de juicio en su contra por asesinato de Narumi Kurosaki. Niego con toda mi fuerza los cargos que se me reprochan. Recordemos que Nicolás Cepeda fue interrogado en el 2019 aquí en el Ministerio Público, sí, y él en esa ocasión se negó a responder las 95 preguntas que se le hicieron en este interrogatorio que lo pedían las autoridades francesas. De hecho, estuvo presente el fiscal francés Etienne Manteau, pero en esta ocasión sí decide empezar a hablar. Habla por primera vez. ¿Les parece si revisamos algunas de sus declaraciones para abrir la conversación de inmediato? Mira, parte de sus declaraciones diciendo: muchas gracias por permitirme dirigirme a ustedes, gracias por la oportunidad de responder a una horrible acusación, una acusación monstruosa. Hace 5 años que Narumi desapareció y desde entonces ha sido una pesadilla. Hace 5 años que tengo a Narumi en mis pensamientos y la inmensa pena de su familia. Continúa. La inmensa pena de su familia, de su mamá. No hay día que pase en que no los tenga presente. Quiero decir que yo no maté a nadie. Niego con todas mis fuerzas los cargos de los que se me acusa y espero que este juicio traiga verdad, la verdad que necesitamos para encontrarla. Varias cosas importantes de estas declaraciones. Primero, la prensa... De hecho, él se emociona mucho y llora cuando el papá lo empieza a describir, cuando empieza a hablar de su infancia. Esta frase de la oportunidad de responder a una horrible acusación, una acusación monstruosa, es una frase que la prensa en Francia utilizó muchísimo para destacar justamente parte de su declaración. Lo que se vivió el martes 29 fue básicamente la presentación, que es lo que se hace para que la gente entienda, es como la vida y obra de Nicolás Cepeda. Por eso es que ahí da el testimonio su mamá, que de hecho mostró una de las cartas que él le mandaba desde la cárcel. Mamá, gracias, estoy con la fuerza tuya, Santa Teresita de los Andes. Habla el papá también, Carlos, a quien hizo mucho hincapié en que ellos no son una familia millonaria. De hecho, habla de que hace 2 años que está sin trabajo y habla del esfuerzo de su hijo. Enviaron cartas a sus hermanas también, hablando de que se sentían muy bendecidas de tener al hermano que tenían, que era imposible que él llegara a asesinar a alguien. Pura emotividad. Sí, y ¿por qué hago hincapié con esto? Porque ayer escuchaba en Hola Chile a Claudio Rojas, ¿cierto? Que él explicaba, se estudió ahí toda la ley de Francia. Acá funciona como el sistema de Estados Unidos, como a través de jueces. Son 9, me parece. Que ellos también apelan mucho, si bien... Jurado, sí. Claro, como un jurado. Si bien tienden a cumplir la ley, ellos se dejan llevar mucho, explicaba Claudio, por el tema social, por los comentarios alrededor de. Entonces era muy importante efectivamente que en esta presentación de Nicolás le sacaran esta chapa de zorrón millonario para que la gente pudiese llegar a empatizar con él, para que este jurado empezara a empatizar con él, y porque también hay un tema de repente que uno siente que los millonarios siempre están fuera de la ley, siempre se pueden saltar la ley. Entonces eso fue como un trabajo, imagino, muy estudiado de parte de la defensa, de dar un rol de nosotros también lo estamos pasando muy mal y mi hijo es un hombre de esfuerzo. Sí, pero el primer gran error, si ese es el objetivo, el primer gran error es ¿para qué contratan a la abogada más cara de Francia? Ese es el primer gran error si es que quieren mostrar que es una persona normal, de estrato social normal. Tienen la abogada más cara. Esta gente cobra por hora, ¿no? Y cobra así. Y cobra muy caro. Ella defendió al expresidente Nicolás Sarkozy. Claro. Es la abogada más prestigiosa de Francia, defensora. Entonces, evidentemente no es barata. Hay que tener recursos. Habían unos artículos que hablaban, que de hecho Nico Muñoz también los llevaba a colación en la Chile, que hablaban de que, claro, la primera lectura es esa, pero que existía una opción de que incluso ni siquiera estuviese cobrando tanto. No sé si tú lo habías escuchado, Carlos, porque la lógica de ella sería abrir una oficina, como ya tiene todo, como ya es tan millonaria, tiene tremendos vehículos, ¿cierto? Tanta hora su lógica sería abrir una oficina en el sector más... en Japón, específicamente, y que estaría utilizando justamente este caso como un trampolín. Sí, evidentemente eso puede ser. Mucha gente hace
ese trabajo ad honorem o pro bono, que en el fondo para decir después te cobro, si es que ganamos tienes que pagarme. Una estrategia publicitaria. Pero es una estrategia, evidentemente. ¿Cuál es el problema? Es que puede perder. Entonces yo creo que se está jugando mucho. Independiente, ya se tiene que haber hecho conocida en Japón. El problema es que si quieres defender o quieres que te contrate, bueno, es que ahí está la delgada línea. Límite, claro. ¿Quién quieres que te contrate? ¿Quién quiere que sean tus clientes? La gente que le importa porque está defendiendo a un supuesto homicida de una ciudadana japonesa, claro. O está lo mismo que esté defendiendo. Exactamente. Causas perdidas, lo que logra salvar, esa es la idea, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tiene ella, de acuerdo a lo que hemos visto en el juicio y lo que hemos visto desde un principio? Es desvirtuar que Cepeda estuvo en ese lugar. Cosa que es muy difícil porque hay mucha evidencia que lo pone en el lugar. O sea, por eso guarda silencio en el juicio de extradición que se hace en Chile. Claro. Y eso es una pieza clave. No olvidemos que hay un juicio previo, o sea, una especie de juicio en Chile, que lo lleva un ministro de la Corte Suprema, no un juez cualquiera ni de la Corte de Apelación, sino que el tribunal más alto que existe en Chile. El ministro Jorge Dam. El ministro Dam, exactamente. Y el tribunal, el Ministerio Público de Francia, al pedir esta extradición, tiene que venir a Chile y presentarle todas esas pruebas al ministro. Obviamente eran pruebas que eran secretas porque recién se están conociendo, pero el ministro las vio y él aceptó la extradición porque él entendió que hay pruebas más que suficientes para que esta persona sea enjuiciada en Francia por el delito que se le está imputando. Ese es el primer gran paso y el gran espaldarazo que tiene el Ministerio Público francés en primera instancia. Sí, justamente eso fue la última audiencia de alegatos que ocurrió el 2 de abril del 2020. Ahí es cuando el ministro Jorge Dam dice, ok, aceptamos la extradición. Y finalmente, en las imágenes que veíamos ahí recién, cuando se veía a la gente de la PDI junto a Nicolás Cepeda vestido con un chaleco negro, ¿cierto? Fueron las imágenes del día 23 de julio cuando se autoriza esta extradición. Y es una fecha bien icónica porque ese día Narumi hubiera cumplido 25 años. Entonces, además ocurre el mismo día de su cumpleaños. A él lo extraditan desde Chile, llega a Francia y ahí es cuando inmediatamente lo ponen en prisión preventiva, que al igual que en nuestro país, es la medida cautelar más gravosa de ese país. O sea, si lo ponen en prisión preventiva es porque evidencia suficiente había como para empezar a levantar ese juicio allá. Sí, y de hecho, lo importante es que la prueba es tan contundente que acá un ministro de la Corte Suprema aprueba la extradición. Eso quiere decir que si un juicio con esas medios de prueba se hubiera realizado en Chile, la Corte Suprema lo más probable es que haya ratificado la condena de esta persona. Claro, o sea, digamos, tiene una chance que esto se esté llevando en Francia porque, digamos, en Chile el veredicto ya hubiera estado completamente zanjado. Una pregunta, yo no sé si maneja este dato, no sé cómo opera la justicia francesa con todos los antecedentes que sean, que tengan la capacidad de recabar para demostrar la incidencia de este muchacho en la desaparición y presunta muerte de esta chica japonesa. ¿Necesitan tener el cuerpo para dar un finiquito para cerrar el caso o no es necesario? O sea, si es que se presentan las suficientes pruebas, ¿sabes qué? A falta de una mejor hipótesis, todo indica que tú fuiste y se acabó. Sí, no necesariamente. De hecho, en Chile ya hay jurisprudencia en muchos países del mundo donde se han condenado a personas donde no está el cuerpo. Y esa condena sirve también para establecer que esa persona está fallecida y se le puede establecer el certificado de función y todo eso. No olvidemos que Narumi técnicamente no está fallecida porque ningún tribunal se ha pronunciado por sobre ello. Si este tribunal condena a Cepeda por homicidio, está claro que Narumi fue asesinada por esta persona y se le extiende, se debería ya dar por fallecido. Carlos, hablábamos de que el día martes 29 efectivamente se dedicó a hacer un perfil, a conocer la vida y obra, como podríamos decir, de Nicolás Cepeda, y este miércoles 30 justamente partió lo fuerte de este juicio, como han dicho algunos medios de comunicación, que es donde se abre de alguna forma la carpeta investigativa y se empieza a descubrir ciertas cosas que no se sabían anteriormente. Acá dos cosas, una que causó bastante polémica, por lo menos en la mañana, era que se entregaron pruebas, imágenes que demostrarían que Nicolás Cepeda efectivamente estuvo espiando a Narumi en los días previos, rondando su centro de estudios, rondando otro lugar. ¿Por qué digo que esto causó polémica? Porque la defensa de Nicolás Cepeda dice que ellos no conocían esas imágenes, no las habían presentado anteriormente, por lo tanto ahí hicieron como una especie de break para ponerse de acuerdo. Pero además algo, y me parece lo más impactante, se lee un mensaje que previamente le habría mandado, de hecho en julio del 2020,
2016. Recordemos que a Narumi la última vez que se le ve es el 4 de diciembre del 2016. En julio del 2016, Nicolás Cepeda habría mandado el siguiente mensaje. Procedo a leerlo textual. ¿Por qué te fuiste a vivir a Francia? No puedo comprobar lo que estás haciendo. Quiero matarte. Te amé, me arrepentiré de amarte. Nicolás Cepeda justamente fue un mensaje de texto que le envió a Narumi. ¿No da para segunda lectura eso? Eso de inmediato te lo preguntamos, claro. Esto es una amenaza de muerte directa. Exacto. Sirve como una prueba, me imagino, y culpabiliza aún más a Nicolás Cepeda de todos los antecedentes que ya se han entregado. Sí, evidentemente un medio de prueba. No olvidemos que Cepeda, antes dentro de este proceso, manda casi 1000 mensajes, emails a Narumi en muy poco tiempo, mostrando el acoso. Hay un video de amenazas previos que dice que si tú tienes un plazo de 2 semanas, porque Narumi comenzó a tener otro novio, porque estaba viviendo en otro país, ellos habían terminado, y tenía otro novio, entonces él le da un ultimátum a través de un video que es conocido públicamente. Un protocolo de castigo. Si no cumples esto en 2 semanas, vas a tener las consecuencias. Que eso ya se podría ver como una amenaza, pero ¿no? por supuesto, eso es violencia y es una amenaza, y ahí muestra realmente quién es Nicolás Cepeda en ese video. Nadie en ninguna parte del mundo tiene el derecho de decirle eso a su pareja. Si no cambias esto y te doy 2 semanas para que cambies, si no, vas a tenerte las consecuencias. Derechamente una amenaza. ¿Revisemos ese video? ¿Les parece si lo revisamos? Porque lo tenemos para que la gente lo recuerde justamente. Vamos a verlo, porque es revisamos una ese pieza video clave. Y ahí sigue comentando Carlos Gutiérrez. This video is to set an statement. Recently, Narumi did some bad things which are costing her to follow some conditions in order to keep this relationship. Even though that, I believe we should live in another way. We should live without those conditions, but trusting each other and being honest and not hiding. I think that's the much more healthy way to live. Leave them out because I don't want to live that way, and I don't want her to live that way either. But at the same time, she needs to build trust, and she needs to pay a little cost of what she did, and assume that she cannot go around making those kind of mistakes with a person who loves her. Ahí tenemos el video que es de amenaza, hablábamos hace unos momentos, Carlos, se suma a este mensaje de texto que se lee justamente en la audiencia. Ya tenemos 2 amenazas claras de atentar contra la vida de una persona. Y de hecho el video es en inglés, porque Narumi no habla español, habla inglés para que o japonés, es para que se entiendan, y el medio de comunicación se hace en inglés. Carlos, pero este video Nicolás lo sube con el fin de mostrárselo solo a Narumi o para que lo vea más personas. Él lo sube para obviamente que lo vea Narumi, pero queda en las redes sociales. Sí, entonces es público, por algo todos lo sabemos. Y este video ha sido fundamental también porque se ha hecho el perfil psiquiátrico de esta persona. No hay que ser experto para darse cuenta que es una persona manipuladora, que, vuelvo a insistir, nadie tiene el derecho de amenazar a su pareja, ni mucho menos de darle ultimátum y hablar de esas cosas. Oye, con la tranquilidad que habla es impresionante. Hay más antecedentes, ojo, hoy día también se habló de algo que ya se venía rumoreando hace un par de días, que tiene que ver con un posible embarazo de Narumi. Vamos a recoger esos antecedentes, qué es lo que está pasando, qué es lo que podría llegar a pasar. Se espera que en abril ya se den algunos indicios de este juicio. Todo eso y mucho más después de la siguiente pausa.